Amados hermanos en el Señor Jesucristo, reciban un saludo de paz. Todos nuestros hermanos y amigos que forman parte de este hermoso ministerio, edificados en la palabra, en este hermoso momento tenemos el privilegio de parte del Señor poder dirigirnos a cada uno de ustedes, a pesar de largas distancias, diferentes países. Dios nos da esta gran oportunidad de que podamos conectar por medio de su palabra y por medio de estas plataformas virtuales con las que también Dios le ha dado al hombre la sabiduría para poderlas crear y así funcionar de una manera muy importante para el beneficio de nuestra vida espiritual, en lo que es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hoy, su servidor, tenemos la oportunidad de tener un espacio acá con todos vosotros, y pues vamos a tener la meditación y los momentos, los minutos de poder compartir algo muy importante con todos los que nos escuchan por medio de las diferentes redes sociales, WhatsApp y en Facebook. Vamos a iniciar con una oración, así que ahí donde usted está, si desea acompañarme, puede hacerlo. Y pues vamos a orarle al Señor. Eterno Dios que estás en los cielos, alabado sea tu nombre por toda la eternidad. En este hermoso momento te doy gracias por todo lo que tú nos has regalado. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, con la que nos haces participantes entre los vivientes. Perdona nuestros errores, ayúdanos a seguir adelante. En este hermoso momento también danos sabiduría para tener este espacio donde queremos compartir tu palabra, queremos compartir una hermosa reflexión. Pero Señor, sea usted con su espíritu que nos dé sabiduría para que podamos expresar palabras que nos ayuden, que nos motiven, sobre todo que nos edifiquen en nuestra vida espiritual. Bendice a todos los que estarán pendientes de esta hermosa reflexión, desde el más pequeño hasta el más grande, y ayúdanos a nosotros, oh Dios, a que tu siervo, que tú lo utilizarás como instrumento, danos lo suficiente sabiduría para poder dirigir a un pueblo que estará presente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a iniciar con lo que es el relato de una lectura y sobre todo pues una reflexión que también traemos para cada uno de ustedes y así también su servidor. Y vamos a leer lo que nos enseña la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 21. Vamos a leer el versículo 21 del capítulo 4 de Gálatas, que dice de la siguiente manera: Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Una pregunta que hacía Pablo a aquellos varones, a aquellas personas en su momento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones habían algunas situaciones que tal vez se estaban realizando y no estaban tan adecuadas para el cristianismo. Entonces llegaba esta manera de pregunta. ¿Por qué? Porque a veces aquellas personas lo estaban tomando bastante en un momento muy literal y en otras partes muy simbólico. Entonces era algo que se estaba malinterpretando y se estaban realizando las cosas a su manera. Entonces, por eso el apóstol hacía estas preguntas para aclarar cómo debía de hacerse y sobre todo para retomar nuevamente esta parte muy importante. Y en base a esta lectura, hermanos, vamos a llamar nuestra consideración, siempre tomado del eslogan Gálatas, el corazón del Evangelio. Este es nuestro eslogan que está en el cual estamos compartiendo, Gálatas, el corazón del Evangelio. Y nuestro subtema, la quíntuple apelación para ser justificado únicamente por fe.
Hablamos de la número 5, la quíntuple apelación para ser justificado únicamente por fe. Y dentro de ellos, pues, el nombre de nuestra reflexión la llamamos la tercera apelación. Escuchar lo que realmente dice la ley. Escuchar lo que realmente dice la ley es su tercera apelación. Vamos a hablar de esto, amados hermanos. Vamos a darnos cuenta de lo que realmente nos enseña la ley, lo que realmente nos enseña la palabra del Señor para ser obedientes, para no acomodarla a nuestra manera y para no también malinterpretar algunas cosas que en muchas ocasiones son malinterpretadas de nuestra misma persona, afectando a nosotros mismos y a aquellos que nos escuchan. Vamos a tener esta lectura base, siempre del versículo 21 hasta el versículo 31 de Gálatas, capítulo 4, y dice así, vamos a leer nuevamente el versículo 21. Cuando de la manera siguiente nos enseña así: decidme lo que queréis estar debajo de la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son las 2 pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, el cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito: alégrate, estéril, que no pares. Prorrumpe y clama, la que no estás de parto. Porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero, como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dicen las Escrituras? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Tenemos un relato un poco importante, un relato histórico. Tenemos un relato en el cual usted posiblemente ya lo leyó en el Génesis, de un varón, de un siervo, de un amigo de Dios. Y seguramente también ya se dio cuenta de cómo se llama ese varón, o cómo se llamaba ese varón. Cómo fue su trayectoria en el camino espiritual. Y sobre todo, qué nos enseña las Escrituras y la historia bíblica acerca de la situación que este hombre o que este varón pasó con su esposa. Era un hombre que, aunque nos damos cuenta que era obediente a Dios, era íntegro al Señor, era el amigo de Dios, era un hombre lleno de fe, lleno de justicia, era justo, lleno de obediencia. Pero las Escrituras nos relatan que su esposa era estéril, no podía concebir un hijo. Y por eso dice la historia bíblica que este varón, este hombre, entonces
tuvo cercanía con su sierva y engendró un hijo a su sierva, la cual ella concibió también. Y así con el pasar de los tiempos, finalmente hubo algo importante y hubo un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque su esposa, ella concibió un bebé en su vientre. Y ese bebé era un varón. A su edad avanzada, esa mujer concibió un bebé. Y esta lectura y esta historia nos relata de la historia de Abraham con su esposa Sara y su sierva Agar. Algo importante que usted ya leyó seguramente o ha escuchado hablar de este varón. Pero aquí nos relata y nuevamente nos refleja o nos recuerda por una situación en la cual el pueblo del Señor puede estar pasando. Y ese es nuestro objetivo, que nosotros descubramos, que nosotros identifiquemos, que nosotros seamos leales a la palabra del Señor, que nosotros, amados hermanos, comprendamos en los momentos en que podemos estar bien o podemos estar mal. Y así pues poder mejorar día a día, momento tras momento, minuto tras minuto, delante de la presencia del Señor, para que también podamos ser acreedores de lo que Él tiene preparado para todos aquellos que le son obedientes. Amados hermanos, por eso es necesario que leamos las Escrituras, porque dice su palabra que en ella parece que está la vida eterna, y son las que dan testimonio de nosotros cuando las escudriñamos. Porque dice su palabra que toda Escritura es inspirada divinamente por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y cuando nos enseña esta parte, nos damos cuenta, amados hermanos, que hay algo muy importante que debemos realizar. Hay algo muy importante que seguramente pocas veces lo hacemos porque nuestros trabajos nos invaden, y es el escudriñamiento y la lectura de la palabra de Dios. Hoy nuestros hermanos han tomado a bien esta lectura base, porque aquí nos enseña de dos situaciones, tanto la herencia para el hijo como dice acá, ¿verdad? La herencia para el hijo de la esposa libre, y algo diferente o lo contrario para el hijo de la sierva. En el pueblo en el momento en que Abraham tuvo dos hijos con diferentes mujeres, uno con su esposa y otra con su sierva. Pero dice la historia que la sierva le tocó huir junto con su hijo, porque no alcanzaba la promesa de la herencia, mientras que la esposa y su hijo, pues ellos sí alcanzaban la promesa de la herencia. Uno fue para esclavitud y otro fue para gobernar. Cuando decimos gobernar es porque tenía en sus manos la herencia, la tierra prometida, mientras que el otro no la tenía. Pero, ¿qué fin nos lleva a nosotros esta lectura? ¿Para qué estamos retomando esta lectura? Si el tema es llamado
escuchar lo que realmente dice la ley? Porque nosotros, hermanos, también es importante que nosotros se manifiesten dos cosas, pero de esas cosas solo una puede ser la que tomemos en cuenta, o la obediencia o la desobediencia. Y la obediencia está en obedecer la palabra del Señor, en ser obedientes a lo que Él nos enseña a través de sus escritos. Y la desobediencia o la desobediencia se manifiesta en que nosotros no querramos ni siquiera leerla. Y aunque la leamos y nos damos cuenta, no obedecemos, porque los dejamos a nuestra manera, a nuestra forma de vivir. Y así acomodar las cosas a nuestra manera. Dice el desarrollo: si una persona no puede vivir en santidad delante del Señor, su esperanza está en el conocimiento de la ley. Y como la gracia opera en su corazón mediante la fe, ¿qué es el cumplimiento de la promesa de Dios? Dice, amados hermanos, que es importante darnos cuenta que una persona no puede vivir en santidad delante del Señor si su esperanza está solamente en el conocimiento de la ley. Porque a veces nosotros comprendemos y sabemos algo que nos puede estar como afectando, podemos decir, cuando tenemos mucho conocimiento, pero no somos obedientes. Cuando nos aferramos mucho a la ley, pero olvidamos la gracia. O cuando decimos estamos en la gracia y no obedecemos la ley. La palabra del Señor dice en Apocalipsis, amados hermanos, el versículo 22, capítulo 22, y el versículo 14. De la manera siguiente dice así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad. Dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Los mandamientos, guardar los mandamientos, hermanos, no es una ley, es el amor. Porque la palabra del Señor dice que por gracia somos salvos. Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Cuando dice por gracia, es por amor. Por amor de Dios, usted y yo somos salvos. Pero por amor de nosotros, también podemos ser participantes de la obediencia de los mandamientos. Porque los mandamientos están escritos. Pero puede ser que usted o yo los estemos guardando por ley, por obligación, y no por amor. Entonces, ¿qué obtendríamos? Dice, vamos a dividir esta lectura en las siguientes partes. Dice que hoy la ley es necesario. Cuando Pablo les preguntaba y les decía: decidme los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Es importante, hermanos, escuchar la ley. Es importante leer lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Es importante que comprendamos que sí hay una ley que se le fue dado al pueblo judío y también está dado para el pueblo del Señor. Y es necesario que nosotros la escuchemos, que la analicemos, que la escudriñemos. Y del versículo 22, versículo 23 nos relata sobre Abraham, que tuvo dos hijos. Uno era su hijo legítimo y otro era el hijo de su sierva. Pero conforme a las escrituras conforme a la lectura que se registra en Génesis, amados hermanos, ahí nos relata por qué uno tuvo que irse de casa
de, y el otro tuvo que quedarse. Y este otro hijo se llamaba Ismael. Uno se llamaba Ismael, el hijo de la sierva, y el hijo de su esposa o de la esposa se llamaba Isaac. Las dos madres, dice, representan un solo pacto, según el verso 24 hasta el versículo 28. ¿Qué dice en el versículo 24 al 28? Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, en el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito, alégrate estéril que no pares, prorrúmpele y clama lo que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que la de que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amados hermanos, dice esta parte que las dos madres representan un solo pacto, solo que una era de servidumbre y otra era de la promesa, pero sí proveniente de Abraham. Usted y yo que hemos obedecido al Señor y que un día nos convertimos en nueva criatura, somos hijos de la promesa de Abraham. A Abraham se le dijo que de él se levantará una grande nación, que serán como las arenas del mar. Y en esa gran nación está usted y estoy yo. Pero somos aquellos que hemos dicho, heme aquí, porque hemos reconocido el amor de Dios. Cuando nos damos cuenta que en Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con todos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque se manifestó el amor, se manifestó la gracia, se manifestó lo que Dios un día prometió a su hijo, a su siervo Abraham. Y cuando decimos que somos hijos de la promesa, es porque delante de nosotros hay algo importante, pero para eso debemos ser obedientes a la ley. Debemos amar la ley, debemos amar los mandamientos, debemos amar lo que está escrito en la palabra del Señor. Dice que el legalismo cerrado persigue y esclaviza a los creyentes, según el verso 29. Mas, ¿qué dice las Escrituras? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Por eso, hermanos, dice que el legalismo cerrado persigue y esclaviza a los creyentes. Cuando nosotros, legalismo, hermanos, es cuando nosotros somos muy extremos por un lado o somos muy extremos por el otro lado. ¿Sí? Cuando usted dice, no, tengo que guardar los 10 mandamientos, porque si no me va a pasar esto, y lo hace por obligación. ¿Sí? Lo hace como una obligación. Eso a nosotros nos puede afectar, hermanos. Eso dice que persigue o esclaviza a los creyentes. O cuando usted dice, no voy a ir al culto, total, Dios sabe que yo le puedo alabar desde mi casa. Y no me voy a congregar porque no es muy necesario. Entonces, ambas cosas, hermanos, nos esclavizan o esclavizan a los creyentes, porque la palabra del Señor dice que bienaventurados los que guardan los mandamientos, pero es con amor. Y también dice Hebreos 10:25 que no dejando de congregarnos como muchos los tienen por costumbre. Es importante, amados hermanos, que nosotros comprendamos estas dos cosas. ¿Por qué? Porque ambas cosas nos pueden afectar si somos participantes de ellas. Dice que el legalismo debe ser descartado por consiguiente, ¿verdad? Por consiguiente, no podemos ni ser muy legales y no podemos ser muy legalismo, o
no podemos también ser muy liberales, como decimos en otro ámbito. ¿Por qué? Porque no tomamos las cosas en serio, las tomamos como un juego, que tampoco es muy bueno para nuestra vida espiritual, afectándonos a nosotros mismos. Y otra parte dice que el legalismo no tiene potestad sobre la gracia. De manera, hermanos, dice que no somos hijos de la sierva, más de la libre. Cuando dice que el legalismo no tiene potestad sobre la gracia, es porque cuando nosotros hacemos las cosas por amor, eso nos ayuda a sobrepasar muchas cosas y a adquirir muchas cosas. Y sobre todo, a tener segura la herencia. Pero cuando lo hacemos por ley, por miedo, para que no nos vaya a regañar el pastor, o porque tengo problemas y sé que si hago eso Dios me va a ayudar, porque eso es por miedo, entonces, hermanos, eso no nos va a ayudar. ¿Sí? Y cuando queremos acomodar las cosas de una manera suave, porque aquellos discípulos decían, oh, qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Porque también, amados hermanos, es algo muy serio que nosotros debemos de tomar. No tomarlo como un juego, sino como algo especial que Dios nos ha dado la oportunidad. Por eso decimos que muchos creen que deben ganarse el favor de Dios para vivir en plenitud, pero la gracia nos permite entender la ley para no caer en las transgresiones y tener una vida digna. El favor del Señor no lo podemos ganar siendo legales o viviendo en libertinaje. El favor del Señor lo ganamos haciendo las cosas que están escritas con mucho amor, con todo deseo, como para el Señor. Así que hemos llegado a la parte final de esta reflexión, esperando sea de bendición para todos ustedes. Así que, amados hermanos, gracias por su atención y paz a vosotros.